Volvemos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Estamos en línea con el señor Dardo López Dolz. Él ha sido ex viceministro del Interior y es analista de riesgo político. Dardo, qué gusto de volver a escucharte después de tanto tiempo. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto oírte, Jorobita, porque ayer estuviste de cumpleaños. Gracias, qué bien que te acuerdes. Dardo, quería preguntarte lo siguiente. El presidente de la República, como tú sabes, tiene una serie de atribuciones, entre las cuales está nombrar prefectos y subprefectos a nivel nacional. La noticia que nos llega es que ha nombrado el presidente a 13 prefectos regionales que pertenecen al FENATEP. Yo te quería hacer dos preguntas para nuestro público, para que, digamos, esté en contexto. En primer lugar, ¿qué cosa es un prefecto y un subprefecto y para qué sirve? ¿No es cierto? Para que el público lo tenga claro y sepa de qué estamos hablando. Y en segundo lugar, ¿por qué es, digamos, peligroso que el presidente de la República haya nombrado a estos 13 subprefectos del FENATEP? ¿Qué cosa es el FENATEP? A ver, la primera pregunta. Los prefectos y subprefectos, antiguamente los gobernadores también formaban parte de eso, ya no, desde que se eligen, son la fuente de inteligencia directa del presidente de la República. Son designados entre las personas de confianza de él para que le reporten las incidencias políticas de interés. Tradicionalmente es una área que antes era la Dirección de Gobierno Interior, pasó a ser una entidad independiente adscrita al Ministerio. Tradicionalmente los ministros han permitido que sea el presidente de la República quien designe los prefectos y subprefectos en lugares de interés, porque no suele tener para todas partes. O sea, esa parte no es nueva, eso es lo usual. O sea, normalmente el que era director de gobierno interior era una persona cercana políticamente al presidente porque su fuente de inteligencia, la fuente de información son gente cercana que le reporta, cercana ideológicamente o de confianza que le reporta las incidencias políticas. O sea, podría decirse que son los ojos y oídos del presidente en las regiones o en las circunscripciones donde han sido nombrados prefectos o subprefectos. Así, mientras que mientras el aparato de inteligencia hace un trabajo, menos nominalmente, debería hacer un trabajo para el Estado, independientemente del gobierno, los gobernadores los prefectos y subprefectos, como digo antes, también los gobernadores ya no, hacen un trabajo de inteligencia política, es decir, reportan al presidente las incidencias políticas. Adicionalmente, los prefectos tienen otras funciones, conceder autorizaciones, denegar autorizaciones. Y ahí hay un riesgo cuando hay un sesgo político muy marcado, porque entonces no autorizará la protesta o la marcha de alguien que es adverso al gobierno y se autorizará muy rápidamente aquello que el gobierno recomiende. Esto en términos generales. A donde entra lo preocupante es que si estamos viendo que su gente de confianza era el FENATEP, es decir, Movadef, estamos hablando de que su gente de confianza es o tiene vínculos con Sendero Luminoso. Pues ahí entramos en un problema serio. Eso es lo importante entonces que resaltar, Dardo, porque acá el público a veces no se confunde con las siglas, ¿no? O sea, y Sendero Luminoso es muy hábil en ponerse mil caretas, ¿no? FENATEP, Movadef, pero al final de cuentas, lo que está haciendo el presidente de la República es nombrar, y eso es lo que te estoy preguntando, a prefectos y subprefectos, estos 13 por lo menos, que son, entre comillas, maestros, que están vinculados directamente con Sendero Luminoso. FENATEP es controlado por el Movadef. Movadef es Sendero Luminoso. Entonces tenemos claro, quiere decir que una entidad de Sendero Luminoso está controlada por el Movadef, el FENATEP, y de ahí provienen los prefectos y subprefectos. Eso es gravísimo entonces, porque es gravísimo, digo, porque entonces los ojos y oídos del presidente de la República y las facultades que tienen los prefectos están en manos de Sendero Luminoso.
Así es. Además hay algo más. La policía está obligada a coordinar con el prefecto. Quiere decir que Sendero Luminoso tiene acceso a los planes policiales. Y Sendero Luminoso es una organización delictiva que utiliza el terrorismo como metodología. Entonces estamos viendo que el presidente considera gente de su confianza a la gente del FENATEP, que es controlado por Movadef, que es Sendero Luminoso. En resumen, el presidente tiene confianza en la gente de Sendero Luminoso y los ha nombrado prefectos y subprefectos. Ahora, ¿cómo es posible, Dardo, disculpa la interrupción, que el señor Avelino Guillén, que es el ministro del Interior, haya podido dar su consentimiento a esta situación tan descabellada? Es decir, tan descabellada es una manera benigna de decirlo, porque es una cuestión peligrosísima que personajes que tienen que ver con la inteligencia, con los ojos y oídos del presidente, con la coordinación con la policía y tengan acceso a planes policiales, den permisos y autorizaciones para marchas o denieguen esos permisos, estén vinculados con Sendero Luminoso. Es decir, el señor Avelino Guillén, ¿cómo ha podido, digamos, prestarse para esa situación? Tendemos a cometer el error de pensar que cuando la gente se hace vieja, se hace más buena. Mucha gente habla bien de Mujica porque se hizo viejo. Y lo mismo sucede con Guillén, y él se escuda tras su edad. Si estudiamos su trayectoria profesional, no me sorprende en absoluto lo que está haciendo ahorita. ¿Por qué? No toma en cuenta él que él es el responsable directo y cualquier sanción a esta brecha que se está causando en la seguridad del Estado se le va a aplicar a él, ya que el presidente no puede ser denunciado por eso, no es responsable por eso, es responsable de otros ministros. Ahora, ¿por qué no te sorprende, digamos, esta situación en el recorrido de vida de Guillén? Ayer Guillén decía, por ejemplo, digamos, evadiendo el asunto del FENATEP, lo enfocó en el asunto de los maestros. Decía que el presidente pues tenía confianza en determinadas personas que eran maestros, hasta ahí él, digamos, delimitó el contexto del asunto, y que, bueno, no había nada de malo en que un maestro fuese prefecto o subprefecto. Lo que obviamente obvió de decir es que estos maestros no eran maestros comunes y corrientes, ¿no?, sino que pertenecían al FENATEP, que, como tú dices, responde al Movadef y a su vez a Sendero Luminoso. Tú y yo somos abogados y sabemos perfectamente que un abogado jamás debe anteponer su posición ideológica al derecho, porque el derecho es lo que sostiene el Estado de Derecho, que permite que se aplique la ley. Uh-huh. Pero Avelino Guillén siempre ha antepuesto su sesgo ideológico a la aplicación del derecho a lo largo de toda su carrera. Por lo tanto, a mí me sorprende. La gente, como yo, tiende a conseguir a esperar que el envejecer vuelva a alguien honorable, y eso no existe. Quien actúa de una manera va a seguir actuando. Los seres humanos no somos como el vino en barrica. Pasa el tiempo y nos volvemos más lo que somos. No mejoramos como el vino en barrica. Ahora, un tema muy, muy serio acá. Hace un tiempo, una semana, me entrevistaron para un diario por las declaraciones que había, por la alerta que habían lanzado los Estados Unidos. El tema es bien serio, porque si tenemos que Sendero Luminoso está estrechamente ligado al narcotráfico, nadie tiene duda. Inclusive hay gente que dice, no, ya no tienen ideología, solo tienen negocio. Mentira, tienen ideología y negocio. Y Sendero Luminoso está ligado al narcotráfico, y el narcotráfico está en el origen del incremento de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque la actividad del narcotráfico genera una serie de sinergias, otras actividades delincuenciales que se expanden con impunidad cuando el narcotráfico adquiere posiciones de poder político, como ha ocurrido en varias zonas de México no hace mucho, y se mantiene hasta hoy día. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que mientras que por un lado se estimula el sembrío de coca, y el sembrío de coca es lo que permite que haya mayor producción de cocaína y por lo tanto permite un incremento del narcotráfico, que a su vez genera un incremento de toda la actividad delictiva, porque la operación del narcotráfico ocupa parte del tiempo y la persona busca pues sinergias. Además, el narcotráfico lo que hace es corromper y generar impunidad por la cual se cuelan todas las demás formas delictivas. Esta ola de atracos que vemos en las calles, de secuestros, estrés,
de delito violento está estrechamente ligado al narcotráfico. Por lo tanto, un gobierno que estimule las actividades que están en la raíz del narcotráfico acaba estimulando la inseguridad. Y esto no me sorprende porque los gobiernos que Castillo abiertamente admira, como es el que fue Hugo Chávez y el de Maduro actualmente, siempre han estimulado la inseguridad ciudadana. Porque el estimular la inseguridad ciudadana es una herramienta muy útil. A diferencia de las antiguas dictaduras que se caracterizaban por imponer un orden y una seguridad muy rápido, las nuevas dictaduras, las dictaduras del socialismo del siglo XXI, han descubierto que es más funcional a sus planes la inseguridad callejera. ¿Y por qué? Por varias razones. La primera es porque tiene a la gente, cuando la gente está preocupada de llevarse el pan a la boca, con la economía colapsada, o en camino a colapsar, y de que no lo asalten, no tiene tiempo para mirar la cosa pública y se pueden hacer barbaridades en la cosa pública sin que sean detectados o sin que le presten demasiada atención. Primero. Segundo, cuando hay delincuencia violenta extendida, es muy fácil camuflar crímenes con origen político detrás de la delincuencia porque es una víctima más. Cuando se produce un asalto y un robo de información a un congresista o a un líder político o a un profesional que es incómodo, o inclusive se produce un homicidio, se puede atribuir fácilmente a delincuencia común. Y todo esto, ¿qué termina ocurriendo? ¿Qué termina causando? Algo que Fidel Castro descubrió ya hace años. Fidel Castro tenía encarcelada a mucha gente, pero eso sí tiene un costo económico porque tienes que mantenerlos, y si te muere tiene un costo político, tiene presión internacional. Entonces Fidel Castro abrió en los 80 las puertas de las cárceles y del puerto de Maril para permitir que se escapen las personas que estaban presas por razones políticas. Bueno, fue el famoso caso de la embajada peruana que fue invadida por miles de personas. De Marilito, de la embajada exactamente. Peruana. Pero ¿a qué alude eso? A que termines haciendo que las élites intelectuales, profesionales, económicas y empresariales de un país migren. Hoy día la gente habla de la zona del Doral de Miami como Dorazuela, por la mayor cantidad de empresarios, profesionales y líderes políticos que han optado por salir y están instalados allá. Entonces es mucho más rentable al gobierno venezolano, a la dictadura venezolana, le es más rentable tener a las élites fuera. Es decir, le abre la puerta para que se escapen, algo, como digo, que descubrió Fidel Castro, y por eso hablé por de María. Porque ya no te, discúlpame el francés, ya no te joden. Si las tienes en tu país, está todo el día encima, pero si ya se fueron a vivir a otro lado, no te fastidia. Claro que decae la actividad económica, lo que sea, pero no les interesa, porque como les interesa el gobierno ad infinitum, saben que al final ellos van a tomar el control de la actividad económica, para que exista, legal o ilegal. Por lo tanto, aburren, cansan a las élites intelectuales, económicas, profesionales, políticas, y las invitan a irse del país. Y para eso ayuda mucho la inseguridad. Ahora, entonces tú prevés, perdón Dardo, que te interrumpa, tú prevés que Avelino Guillén, porque nos referimos a él en tanto que es el ministro del Interior, es decir, el que debería de alguna manera poner coto a la inseguridad ciudadana que realmente se ha desbordado, por lo menos en la capital. Todos los días vemos imágenes de cómo asaltan a la gente, cómo los atracan, cómo les roban los relojes, en fin, y no solamente es en los barrios más pudientes, sino es en todos los barrios. Por un celular vienen las motos y te emboscan y te sacan el celular, te roban hasta el perro, etcétera. ¿Tú crees que Avelino Guillén no va a hacer absolutamente nada en cuanto a la seguridad ciudadana? Y también te pregunto si estos subprefectos, para volver al inicio de nuestra conversación, digamos que relacionados con Sendero Luminoso, de alguna manera van a alentar lo que tú estabas señalando, es decir, el narcoestado. Sin ninguna duda, solo hay que mirar la experiencia cercana de México. ¿Qué pasó en la frontera, en los estados nórdicos de México? Es clarísimo. Son estados controlados por narcotráfico. Ahora, hay algo que adicionar. Avelino Guillén es el ministro que le ha ordenado a la policía no intervenir, no enfrentar la delincuencia cuando tiene pretexto político. Es decir, la toma, el bloqueo de las vías públicas, atentando contra el derecho a libre tránsito de los ciudadanos honestos.
El asalto a la propiedad pública y privada y su destrucción son delitos. Y el ministro Guillén ha ordenado a la policía que cuando esos delitos tengan un pretexto político no sean sancionados. Lo que es gravísimo, ¿no? Porque cualquier digamos, delincuente puede alegar, digamos, un cariz político a su delito y tenemos la toma de un edificio público, la toma ya no solamente de una carretera, sino la toma de, en fin, de una serie de instalaciones que pueden ser del Estado, públicas o privadas. Y hay un riesgo cuando la población empieza a sentir que la policía no actúa y tiene miedo de actuar, empieza a querer aplicar mal la justicia por mano propia y empiezan los linchamientos y se extienden. Y eso ya ha pasado y puede pasar y puede incrementarse muy rápidamente cuando la población de la zona, generalmente las zonas de mayor nivel de educación y mayor nivel adquisitivo se resisten más a esto por un tema de formación. Pero las zonas que tienen menores niveles de educación y que viven al día, sufren un impacto gravísimo cada vez que son víctimas de un delito. Por lo tanto, que las personas que residen o transitan por las zonas se enardezcan y linchen a quienes ellos creen que son los culpables, es un riesgo no latente, sino algo que existe y que puede crecer muy rápidamente. Y claro, en algunos casos parecerá justicia divina que terminaron linchando al delincuente, pero en otros casos simplemente lincharon al desconocido. Eso es peligrosísimo. Ahora, ayer hablando de Avelino Guillén, hubo una manifestación, digamos, pacífica, se puede entender así, en la puerta del IDL, por un colectivo de los tantos que hay que hacen manifestaciones en la ciudad. Y lo curioso es que Avelino Guillén envió de inmediato un contingente de policías extraordinario como para defender pues prácticamente lo que nunca defiende, que es una carretera tomada por delincuentes que la bloquean o para desalojar una mina que va a ser incendiada. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa, digamos, a qué juega Avelino Guillén con este tipo de acciones, ¿no? Porque cuando debería él enviar efectivos policiales para disuadir o para combatir a aquellos que van a tomar instalaciones públicas o privadas, no lo hace, pero cuando se trata de una ONG que no es una institución ni pública ni privada, que digamos, no es una conocida, digamos, ONG vinculada además a los intereses políticos de Avelino Guillén. Entonces, en ese caso sí envía a todo un contingente policial que ya debería estar cuidando pues la seguridad pública en las calles, ¿no? Eso es una práctica común del marxismo y el fascismo, que son primos hermanos. Como sabes, en el origen ambos nacen de la misma estructura. La única diferencia entre el marxismo y el fascismo es que el marxismo es internacionalista y el fascismo es nacionalista, pero lo demás son exactos, las técnicas. Y eso de aplicar la represión política solo a aquellos grupos que son adversos a los intereses del gobierno y actuar de modo bastante tolerante con la violencia, la delincuencia, o inclusive con la no delincuencia, tiene que ver con la protesta cuando es adversa al gobierno, es una marca típica del fascismo y del socialismo. Típico, lo hemos visto en la Rusia soviética, lo hemos visto en la Alemania nazi, lo hemos visto con Stroessner en el Paraguay, lo hemos visto tanto con Somoza como con el sandinismo de Nicaragua, lo hemos visto en el Perú de Velasco, lo hemos visto en Cuba, en Venezuela se ve todos los días, en Cuba todos los días, en Bolivia también. Es decir, esto es el fin del Estado de Derecho. En realidad lo que va quedando claro es que la democracia ha muerto y queda solo el cascarón, que solo tenemos una denominación democrática, pero la democracia implica Estado de Derecho, implica balances y controles, y eso no viene existiendo.
El otro peligroso es que el Congreso se entretiene, probablemente acaben censurando a Guillén, pero los prefectos y subprefectos seguirán ahí, habrá que destituirlos, que es otro paso que tendrían que dar. Bueno, mi querido Dardo López Dols, ha sido un placer conversar contigo. Lo que nos dices es sumamente grave, ¿no es cierto?, por las implicancias políticas y de seguridad nacional que esto implica. Esperemos pues que el Congreso tenga los reflejos necesarios para actuar no solamente con Avelino Guillén, que evidentemente no está a la altura del cargo y es más, es muy peligroso como ministro del Interior por dejar pasar todos estos hechos, sino además también con las designaciones del presidente de la República, que pese a que son sus atribuciones, evidentemente son totalmente fuera de foco, es decir, son totalmente contraproducentes. Te agradezco mucho la participación, hasta otro momento, y con nosotros